Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de Trilce en la Luis Ángel. Café caliente, ocaso incluido y por supuesto entrada libre. Ya estamos acá, ya está el café, ya están nuestros poetas, ya están los invitados, ya están los amigos que nos acompañan siempre, los amigos que nos vemos hace mucho, vemos también nuevos amigos. El ocaso está que cae y los poetas aquí están. Entonces es un placer para nosotros contar con su participación, contar con su presencia. Un saludo también para las personas que nos ven a través de la página de Facebook de Fundación Trilce. Ahí van a encontrar este evento si lo quieren retransmitir, la retransmisión, y también en la página, en el canal de YouTube de Fundación Trilce. Bueno, hay muchas cosas que contar. Primero, pues los agradecimientos a Jesús, a Luz y a todo el equipo de la Biblioteca Luis Ángel Arango por facilitarnos este espacio para hacerlo posible, ¿no? Este espacio donde tenemos esta vista, esta ubicación y pues estas condiciones para que la poesía retumbe en nosotros. Segundo, pues les comparto una muy buena noticia, y es que fuimos favorecidos con la beca de publicación para editoriales independientes, editoriales. Entonces vamos a tener antología este año. Bueno, igual sin esa beca, no sé cómo, pero queríamos ganar derecho, pero por fortuna, gracias a Dios se dio. Entonces vamos a tener esa antología con todos los escritores que se presentaron y se presentarán durante el 2026. Estarán nuestros dos Alejandro Sánchez, por supuesto, estarán todos nuestros escritores que se han presentado y se presentarán. Y más o menos en septiembre esperamos tenerla para compartirla gratuitamente con ustedes. Pues, como es costumbre, pues que sea un testimonio de la poesía que se lee, que se escribe, que pasa por la ciudad de Bogotá. No que se escribe por Bogotá, no se pasa por acá, porque aquí vienen autores de todo lado, no se misman, ni siquiera solo del país. Les recuerdo rápidamente antes de nuestros invitados de hoy, les recuerdo cuáles son los recitales que se vienen para las próximas fechas. En agosto tendremos 2 recitales. Uno será el último jueves de cada mes, como es costumbre, y será el 27 de agosto con Sandra Uribe Pérez y también con Iván Beltrán Castillo. Y el 31 de agosto, el lunes 31 de agosto, tendremos un recital extra que será con Clara Schoenborg de Cali y Eduardo Bechara Navratilova. Luego, en septiembre, 24 de septiembre, tendremos a Francisco Urrea Pérez y Carlos Fajardo, que nos acompaña aquí y vinieron a conocer el espacio muy bien. Para octubre tendremos a Diana Carolina González y Carlos Alberto Merchán. Para noviembre, pues será nuestro gran cierre del año con los poetas que se presentaron durante el 2026. Son pocos espacios, pero bastante nutridos, mucha efervescencia de amistad, de fervor hacia la poesía. Entonces esperamos seguir contando con su presencia. Y nuestros invitados, a mi derecha más próxima, aquí en el centro, tenemos al señor Luis Alejandro Sánchez, que además muchos lo conocemos también porque fue miembro del Club de Poesía durante muchos años, el Club de Poesía de la Biblioteca Luis Ángel Arango, con varias con Estela, con Henry, con Nena, con Inés, bueno, Doris, por supuesto, bueno, varios. Con los poetas ahí estuvo Carolina. Diana Carolina González. Diana Carolina González, John Galán Casanova, nos acompaña también. ¿Quién más recuerda? Camila. O sea, sí tuvimos como un buen repertorio y nos acompañó, que una de las sesiones muy bonitas convocaste y estuvimos con Hugo Mujica, y que fue una gran sesión a la mesa. Bueno, vamos a poder de ahí. Bueno, es Luis Alejandro Sánchez, bogotano, escritor, docente, profesional en filosofía de la Universidad de La Salle, ganador del Premio Nacional de Poesía Decides Mostrar,
de la Casa de Poesía Silva 2020. Colaboró con su poema Contrapartida en Morir es un país que amabas, Poesía y Memoria por nuestros líderes y lideresas sociales, Bogotá 2024, que pues es una antología de Escarabajo, de Vida Vicina. Exactamente, Vicina y Escarabajo. Algunos de sus poemas han sido publicados en las revistas de Casa de Poesía Silva, La Raíz Invertida, Telúrica y Avicina Ricky. Un paisaje no visto que está por aquí, a ver, ese es publicado por Avicina en su primer poemario. Un poemario muy interesante sobre la figura de Chagall, un ejercicio de Efres, del que nos va a compartir ahora más adelante. Y más allá, en el otro extremo, tenemos al señor Alejandro Sánchez, autor de los poemarios Aguas Adentro, Valparaíso Ediciones 2025 y Tierra del Fuego, Ambidiestro, Taller Editorial 2024 y del libro de cuentos Canasta Familiar, Escarabajo Editorial 2023. Alejandro Sánchez ha sido reconocido por su trabajo como creador en los certámenes, premio de poesía desde la experiencia del segundo Festival Reverso Bogotá 2025 y el 23º Concurso Nacional de Poesía Eduardo Motelamos en 2024. Ahí fue ganador del libro Tierra del Fuego. 10º Premio Nacional de Poesía Obra Inédita 2024 y el primer Premio Nacional de Libro de Cuentos Isaías Peña 2023. Y el 13º Concurso Literario El Brasil de los Sueños 2022. Como editor ha participado en las antologías de poesía completa de Álvaro Miranda y Mary Yolanda Sánchez, publicadas por el sello editorial del Instituto Caro de Cuervo. Entonces, por favor, un cálido, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias a todos por estar aquí. No. Ahora sí. No. Tampoco. Ustedes. Bueno, gracias a todos por su presencia, por estar aquí acompañándonos y por querer escuchar poesía todavía. Es la primera vez que voy a leer los poemas que saldrán en la antología, porque no sé si habrá antología de reverso. En todo caso, pues espero que los disfruten. El primero se titula Teoría de las heridas, aunque a mí me gusta llamarlo Noviembre de 1985. Cuando te fuiste, yo sabía muy poco o casi nada sobre la desaparición, padre. En mi cuerpo, dudosa, imperceptible, se abría de a poco la herida. Una tarde, conocí el temor de la piel. Alguien quiso borrar tus huellas al colocar sus manos sobre mí. La vida me daba zarpazos ciegos, esculpía dolores, sin saber la medida de mi cuerpo. Hoy, mis pasos se extravían en lugares que desconocen los tuyos. Hoy, dibujar tu ausencia es como hacerle una autopsia a una silueta. Hoy, escribo para dejar de lado el tono de incertidumbre que tiene pensarte. Hoy, espero una señal, esa que inaugura otra herida, la que se cierra de a poco, quizá para reescribir con una certeza que duele y libera las primeras líneas de este poema. Cuando te fuiste, yo sabía muy poco o casi nada sobre la muerte, padre. Este otro se titula La memoria del río y, aunque no lo pueden ver, está escrito como si fuese el caudal de un río. Lo verán en la antología. El río todavía recuerda los rostros de los niños reflejados en él de camino a la escuela, el roce de las hojas secas sobre su dorso en los tiempos en que nombraba el árbol, el peso de las canoas, la fuerza arrebatada de su caudal, el descanso de las aves sobre la corriente cuando aún podía aliviar el calor y la sed. Ahora el río quisiera olvidar los rostros de los niños convertidos en hombres, arrojarle cuerpos desde las orillas, el ruido de las sierras, el eco de la caída de los bosques, las pisadas temblorosas del ganado, el carbón vuelto ceniza en sus entrañas, el canto agónico del paujil al beber de sus aguas. El río pronto dejará de fluir,
convertido en presa, caerá desde una compuerta y no podrá reconocer su música. Sabrá, como todo lo que avanza sin un destino, que alguien, siguiendo su huella, recogerá sus recuerdos y la memoria del río tendrá un lugar en el olvido de los hombres. Gracias. Este se titula El diario de la abuela. Escribiste, él olía a vainilla y miel, usaba como perfume un whisky añejo, la piel le ardía. Abuela, te quemaste 3 veces y cada incendio tuvo un nombre: Adriana, Paola, Felipe. Después de la última conflagración, no hubo crema, baño con plantas o terapia floral capaz de separar tu cuerpo del aroma ahumado. Escribiste, no se puede borrar una vez vivido, cada cura se puede convertir en veneno. Abuela, hiciste del humo tu casa, las palabras en tu boca fueron vapor de agua y tus manos escribieron un diario de ceniza. Al leerte, unto mis dedos, mi mirada, perfumada con tu fragancia, pienso, en la literatura falta un poema sobre ti, desbordada en el aire, en mi cielo. Quizá pronto, como tú, escriba un diario. Las palabras estarán allí para recordarme, del incendio venimos y al incendio vamos. Este es un poema muy especial porque, como algunos quizás sabrán, pues yo soy de Manizales, pero pues habito esta ciudad. Uno de los requisitos de concurso era escribir un poema sobre la cotidianidad de la ciudad, y yo escribí esto. Se titula El lenguaje del abuelo. Primero, abuelo vino a esta ciudad a buscar el pan. Con el tiempo empezó a decir: hornear es como crear un universo. En su trabajo juntaba sus brazos de harina y así, convertido en polvo, o era él el polvo, amasaba los ingredientes que jugaban a aferrarse a su cuerpo, abrazando sus dedos, buscando un nombre entre sus huellas. Abuelo bautizaba los amasivos con su índice, dibujaba una G sobre las garullas, una A sobre las almojábanas, una P sobre el pan de bono, él que apenas conocía las letras. 2. Desde hace un tiempo, con un sabor sin nombre en la boca, busco por el barrio pan para el desayuno. A veces me detengo, recuerdo tus manos, las migajas sobre ellas, como escombros de un abecedario. 3. Abuelo, ayer pasé por el cometa. Esta debe ser la única ciudad en la que los humanos pasan cerca de un astro. Ante la vitrina reconstruí nuestro lenguaje, y en la plaza donde dijiste, tú y yo algún día seremos polvo de estrellas, sembré 9 letras en los picos de las palomas, antes de verlas alzar vuelo en dirección a la panadería del cielo. Y termino esta ronda con este poema, que es un poema un poquito experimental, difícil de leer, porque otro de los requisitos del concurso era escribir un poema sobre las bibliotecas. Entonces, qué pena, yo sé que explicar un poema es aburridosísimo, pero también cuando me gusta mucho Borges, alguna vez decía cuando uno no sabe que quienes están en el público dominan la materia, entonces pues a uno le toca hacer como el prólogo. Este poema está escrito con el código DICWI, que es el que identifica a los libros. Se va a ir partido, pero igual, espero que lo disfruten. Se titula Entre anaqueles. 000, Ciencias de la computación, información y obras generales. Tus ojos tienen sed, no de algoritmos ni de información o generalidades. Quieres alejarte de las pantallas y sus números que nada sienten. 100, Filosofía y psicología. Desde que te prestaron el libro de Szymborska y aprendiste que la filosofía es el arte de pensar y poesía el de intuir, huyes de las teorías y la racionalidad de los hombres. 200, Religión. No sabes decir si los poemarios te enseñaron a dejar de creer en Dios. A veces piensas que un buen poema puede ser una oración y eso basta. 300, Ciencias sociales. Paseas por los estantes de la biblioteca con la paciencia de una arqueóloga. 400, Lenguas. Quieres leer a Dickinson en su idioma,
mover tu lengua al ritmo del inglés, dejar de traducir la muerte, que a la larga es igual en cada lenguaje. 500, ciencias básicas. La poesía, ¿crees?, podría clasificarse entre las disciplinas que buscan la comprensión de las leyes y fenómenos de la naturaleza, sin un fin práctico inmediato, sino con el propósito de generar conocimiento. 600, tecnología y ciencias aplicadas. De la ingeniería, quieres aprender el diseño y la posibilidad de construir otras estructuras para tus poemarios. De la medicina, el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades que puede sufrir un poema. Tomas apuntes de un par de libros y piensas que toda obra está escrita con la primera tecnología, la palabra. 700, artes y recreación. Nunca has podido comprender el arte sin la noción de juego. Si el dibujo, la pintura y la escultura, la fotografía y la música no te permitieran sentir la adrenalina de la infancia al estar cerca de un rodadero, un columpio o un pasamanos, descreerías de las bellas artes. 800, literatura. Te has preguntado cómo se siente vivir en un verso. Por ello, sientes que tu corazón se ramifica cada que tienes un libro en las manos. Has terminado por concluir que la buena literatura se siente como las costillas en el paladar antes de un infarto. 900, historia y geografía. Este poema es una crónica que dibuja los linderos de tu cuerpo entre anaqueles. Muchas gracias. Bueno, bueno, voy a compartir unos poemas de acá del poemario Un paisaje no visto. A partir, digamos, un poco como dijo Alejo, un ejercicio desde un acercamiento al arte, a la pintura de Marc Chagall, y bueno, de ahí surge como una experiencia y pues trato como de hacer ese ejercicio como de, podríamos decir, una traducción, un diálogo, etc. Transfiguración. Perdí una parte de mi mano izquierda en un largo abrigo sin tiempo que solía llevar mi padre, sucio de olor por los arenques. Ahora que le recuerdo, peino su barba prendida de mis mejillas mientras me miro al espejo. Perdí mis orejas y mi parte de mi muslo izquierdo cuando sanábamos heridas con mi abuela, cerca de su amplia y negra estufa, que todavía calienta mis manos cuando cierro los ojos en las noches. En cuanto a mi brazo derecho, se quema con el sol de 3 generaciones y se extiende sobre una mesa de madera que parece un cuenco cuando se alimentan mis 8 hermanos. Pero también he ganado, pues mía es la hierba que se oculta entre las rocas, y mi cabellera crece como cuernos de carnero. Algún día pastaré más allá del verde óleo, y si ya tengo fuertes mis pezuñas, es solo para recorrer por la espalda de Vitebsk. Bueno, Vitebsk es el pueblo natal de Chagall, que para la época, Chagall ya es como finales del siglo XIX, pues era un pueblito de nada, parte del Imperio Ruso, pues un pueblo donde habitaban una gran población judía del este de Europa, y bueno, ahí en ese contexto es que nace Chagall. es lo que hoy sería Bielorrusia. Es lo que hoy sería Bielorrusia, ya después se frente a la pintura. Somos el mismo reflejo, nos ajustamos a la medida de Vitebsk, una transparencia que me sostiene, un doble manto que me abriga, una salida que me oculta y una sola muerte. Aquí estoy, hecho de carne de buey, hecho carnero, hecho trizas para el sacrificio. Soy la crucifixión negra que cargan los poblados, el sello y la pluma que me condena. Me abriga el éxodo de la tristeza y no tengo campo para labriegos
mi casa para los músicos, mi celebración posible para mis manos blancas. Mi reverso es esta ventana de lienzo en la que dejo volar muy bajo un ángel derrotado. El escritor lo ve así, quien me hace narración en su tabloide de registro y quien me acuesta en el centro de dolor. Mi ventana se abre y el cielo de rostros me devuelve a mi negra crucifixión. Y finalmente quiero compartirles este poema Artista en Caballete. Con una mano pinto el mundo, con otra hago mi reflejo. Un rostro mira al futuro, el otro mira hacia Vitesse. Con un cielo tiño las flores, con el otro perfumo mis labios. Si de la tierra levanto los talones, el aire descuelga mis plumas. Tengo el tiempo desmedido de un insomnio púrpura y con cada hebra de cabello pendula una flor. Tengo en mi espalda el vuelo frustrado de un gallo que llora todas las mañanas el recuerdo de su luna de hueso. Gracias. Pareja y un pez. Investigo los tallos de las flores. ¿Cuáles son los soportes a cielo abierto para la dicha de los amantes? Busco la continuidad, la intriga en descenso al mar. ¿Cómo se forman las 1000 escamas de azul cobalto sobre la espalda? Indago la sal de los amantes que sus labios no perciben. Son hijos de una luna que mengua entre la espuma. Juegan con los reflejos esquivos de las embarcaciones. Son hijos incestuosos, adormilados en las aguas de otra vigilia. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Les recuerdo que afuera está el café, la aromática, por si quieren tomar, volver a entrar, totalmente gratis en nuestro Trilce en la Luisana. Bueno, aquí hay muchas cosas que decir. Primero, un pequeño, decir, como asterisco. Yo no conocía los poemas de reverso, ganadores de reverso, y creo que, bueno, no sé si sea el momento de decirlo, pero pues creo que ese concurso pues se ha esforzado mucho por una gran difusión, pero a los ganadores como que le difunden es el nombre, más no las obras. Entonces uno no encuentra los poemas que ganaron, sino encuentra el nombre, ganó y con tanto dinero. En primer lugar, segundo lugar, y creo que sí valdría la pena mucho conocer esas obras. Hasta ahora los escucho y claro, me parece totalmente pertinente con la temática que pedía, con los lineamientos del concurso, pero creo que tal vez, no es para ti obviamente, ¿no? Pero sí tal vez falta un poco de difusión para que nos enteremos, no solo de quién ganó, sino de lo más importante, cómo es el poema, ¿no? Porque creo que es algo que sí deberíamos tener muy en cuenta. La obra es superior al artista, entonces el poema es más importante que el poeta, ¿no? Entonces saber qué fue lo que pasó ahí, qué lo para esos poemas. Hasta ahora los conozco. Ahora, a mí me viene una pregunta viendo estas dos formas de escritura tan novedosas, tan creativas, con tantos recursos, y donde de fondo, evidentemente hay una emoción que nos está pulsando, una emoción que nos está transmitiendo, o bien sea la ciudad, o bien sea la incertidumbre y esa soledad colorida que tenía el señor Chagall, o bien sea la infancia, en fin, lo que sea. Pero hay una emoción ahí que está vestida de un gran ingenio,
un gran ingenio para hablar de alguien a quien le gustan los libros con los códigos de los libros, ¿no? 100, 200, 300, 400, 600, ciencias sociales, bueno, no sé, los códigos esos. Hablar del abuelo de ese abecedario con las letras con las que marcaba el pan, ¿no? Eso es hermosísimo, pero eso necesita un ingenio, ¿no? Necesita una imaginación, y ni hablar de los ejercicios de éxtasis de Alejandro Sánchez, traducir una pintura a poesía, o sea, un ejercicio de sinestesia completo. Entonces, mi pregunta es, si hay una emoción ahí, obviamente, que debe mover ese poema, ¿qué papel, qué peso tiene el ingenio sobre su trabajo artístico? No, ella fue ingeniosa y le pasó el Muy ingenioso. No, pues no creo que haya como una cosa como el genio. Bueno, no genio, no, el ingenio, la imaginación, Es que está asociada, lo asocié con la idea del genio, ¿no? Pues esa idea como muy del romanticismo europeo, del genio, ¿no? Y bueno, como un poco de la poesía pesó un poco a ese pienso, yo también lo asocié con el paradigma de ese poeta genial, ¿no? Incomprendido, bucólico, etc. Bueno, unos clichés ahí que se han ido desmontando también. A propósito de la película Un poeta que desmontó un poco también, nos puso a cuestionar las cosas ahí. Los evidenció. Se nos puso en evidencias, como, no sé cómo también, si no es un incomprendido. Pero entonces creo que sí, no es como una cuestión bueno, el ingenio creo que está a la mano en los recursos literarios, en los recursos de escritura, en las formas en las que todos podemos escribir un poema. Y en mi caso, puntualmente, fue el recurso del diálogo con las artes, puntualmente con la pintura de Chagall, pues que es el ejercicio de éfrasis, donde bueno, hago un esfuerzo por comprender un poquito la dinámica, la propuesta de Chagall en toda su... estuve rezando las pinturas solamente porque Chagall tiene unas esculturas, tiene vitrales, tiene un montón de cosas, tiene unos bosquejos, podríamos decir unos bocetos donde él ilustra la Biblia y bueno, pero me concentré como en las pinturas al óleo, ¿cierto? Pues desde allí, pues no creo que haya tenido más como una cuestión de ingenio, sino más bien Chagall me dio todo. Yo lo único que hice fue hacer uso de los recursos retóricos que nos da la literatura, la poesía, como para hacer algunas cosas, unos ejercicios. Entonces no creo que tenga mérito por ese lado en gran medida o de mayor cosa. Pero sí también en la escritura automática, a mí me sirvió mucho la escritura automática porque pues Chagall es una gran referencia también al surrealismo, aunque no haya pertenecido o no se haya querido etiquetar como surrealista, pero pues obviamente dialogaba con el expresionismo en su primera etapa, con el cubismo, ya luego también con lo que llamamos esta arte naif. Pero digamos que desde allí hay un diálogo también con los sueños, con romper las lógicas del arte figurativo, y desde allí es que él va plasmando como ese ejercicio. Entonces yo me inspiré también un poquito en eso, en el sentido que, bueno, puedo hacer también algo también desde el surrealismo, desde la técnica más bien de la escritura automática, para filtrar y como filtrar un poco toda la información que te da Chagall, porque pues leer la pintura de Chagall es como un bombardeo de color y de historias que uno tiene que ir filtrando. Entonces eso fue lo que entonces yo no creo que haya una cuestión de genialidad o de genio en el sentido de una explosión de creatividad, sino que es puro trabajo de interpretación, de escritura automática y de una intención muy clara, que era pues organizar una propuesta en el... Bueno, igual hay unos recursos gráficos ahí que tú utilizas, ¿no? Unas series, unos dibujos, unas cosas gráficas que sí hacen parte como de esos recursos de ingenio y de imaginación, que es a propósito pues por la temática que trabajas, ¿no? Sí, hay un poema, Alejo se refiere al poema de Autorretrato con Musa,
que yo divido el poema como en 4 segmentos, hay como una cruz, y en cada segmento pues hay un verso, y luego se desglosa en poema en prosa el resto. Lo tomé así porque efectivamente la pintura es una pintura temprana de Chagall, Autorretrato con Musa, donde él traza esa división, así tal cual, y en donde está él, es muy de influencia cubista, y él está ahí y llega al anime, como aludiendo tal vez a la inspiración, pero él juega con esas coordenadas todo el tiempo. Hay otro pintura donde él juega también como como esa división cuádruple, en donde hace divisiones y oposiciones también muy particulares, en donde está la aldea, Vitesse, que es un tema recurrente en Chagall, los animales, entonces pone al arriba y al abajo, a la izquierda y a la derecha, entonces como la cultura versus naturaleza, la inspiración o lo divino, porque Chagall pues, es un judío, digamos, su religiosidad estaba siempre a flor de piel, todo el tiempo pintó elementos también religiosos y del judaísmo, y pues en la parte baja pues el mundo de la naturaleza, también el mundo de los animales, que los animales es alegóricamente también un mundo simbólico súper extenso de toda la Chagall. Entonces es casi que esas coordenadas o esas disposiciones en el espacio que hace Chagall son muy propias de él. Ya hay tampoco de los caballos azules. No, esa es la otra, esa es de, no recuerdo el artista, discúlpame, que lo trabaja mucho Jaime Alexander. Esa es otra obra expresionista, pero no es de Chagall, esa no es de Chagall. Los caballos azules, ¿sí se llama? No, el autor, bueno, creo que es expresionista también. Bueno, Es que no me acuerdo si es Max Ernst o no recuerdo cuál es. Se llama Los caballos azules. Los caballos azules. Los caballos. No, la obra no se llama así. Lo que sucede es que es un pintor expresionista que todos los caballos que él pinta en su obra son azules, porque él los asocia a ángeles. Porque los asocia a ángeles, porque. ¿Cómo? No recuerdo el nombre del pintor. Bueno, ya, perdón, creí que era su canción. Podemos buscarlo, pero sí, no es en ese sentido Franz Marc. Un lienzo del pintor expresionista Franz Marc en 1912, sí. Esa es la que trabaja Henry Alexander Gómez también. Que él hizo La Torre de los Caballos Azules. Exacto, sí. Exacto. No, con Chagall hay algo también como de expresionismo, hay un diálogo con esas corrientes, pero pues Chagall fue buscando su propio lenguaje, su propia expresión ahí. Y sí, uno ve como, yo no sabría definir, siento que hay un diálogo con los expresionistas, con el arte naif, al inicio pues con el cubismo, y van encontrando ahí como su propia manera también de expresar. Entonces estas disposiciones casi que tampoco son mías, sino que me las dio Chagall. Y la división del libro en esos capítulos también me la dio Chagall. O sea, tuve que hacer como en mi lenguaje, pues lo que quería expresar, articular, darle una coherencia y ya poder dar como una propuesta poética ya para el libro, pero pues yo le debo todo a Chagall ahí también. Ok, Alejandro, y en tu caso, ¿cuál es el peso que le das al ingenio? Porque hay bastantes recursos bien imaginativos, incluso hay esta tentación caligráfica, ¿no? El poema del río, tratando de simular esas ondas. Bueno, en fin. Bueno, yo tengo una respuesta corta y una larga. La corta es, a mí lo que más me gusta de escribir es que yo escribí, no sé cómo se hace. Es decir, yo me he pasado la vida tallereando, leyendo a otros, y a veces el poema simplemente sucede. O sea, eso, a mí me gusta mucho la poesía que aunque hay tratados y salen libros sobre cómo escribir poesía y te dicen cómo hacer una metáfora y te dicen cómo hacer una imagen, realmente, pues eso no es letra muerta, pero eso tampoco es la verdad revelada, como dice mi tierra. Entonces sí, lo que más me gusta de escribir es que lo hago y todavía no sé cómo se hace y espero nunca saberlo porque creo que ese día perdería la magia. Y la segunda respuesta un poquito más larga es, yo conecto mucho el ingenio con la pregunta sobre qué forma me pide el poema, y también sobre algo que me gustó
mucho, que le leí a uno de los que le hace un prólogo crítico a la obra de Blanca Varela, Canto Villano. Él decía que la obra de Blanca Varela en toda su abstracción, sin embargo, siempre buscaba ser un acto comunicativo. Y yo intento nunca perder de vista que mis poemas sean actos comunicativos, es decir, que quien los lee o los escucha puedan sentirlos, entenderlos, ojalá, chévere, maravilloso, pero sobre todo que sea un diálogo, que el lector no se quede pensando, no, pero ¿y esta imagen qué es? Como si me lo estuviera descifrando. Yo no quiero que el lector, y sobre todo pensando en un lector contemporáneo, se me aburra leyendo el poema, lo siento muy difícil. O sea, yo creo que hoy en día también la pelea y esa relación ingenio-pregunta es cómo lograr que todos esos conceptos que se hablan hoy en día, de que la economía de la atención, etcétera, etcétera, no perderlo, porque es que ganar un lector de poesía es ganar un ciudadano, ganar una persona que se cuestiona, que se pregunta. Entonces sí, y finalmente pues el ingenio o la creatividad, yo creo que, y en eso resueno mucho con mi tocayo o mi doble o mi otro yo o mi compañero de recital, es que es trabajo, escribir es trabajar y darle vuelta a los poemas una y otra vez hasta que fluyan como el río o hasta que comuniquen con el abecedario, hasta que se entiendan como un código de la biblioteca. Entonces sí, eso podría decirte. Coinciden en varias cosas, ¿no? Pero lo dicen de modo distinto. Alejandro dice, yo no hice nada, Chagall me fue mandando todo. Alejandro, perdón, Sánchez. ¡Ay, usted! Estamos con Alejandro Sánchez. Y vos, sí, usted porque es bogotano, y vos que eres de Manizales. Y vos dices, escucho lo que el poema me pida. Uno dice, Chagall me lo dio todo, y el otro, escucho lo que el poema me pida. Y en cierta forma creo que están coincidiendo, ¿no? El poema está exigiendo o está abriendo unas luces a otros recursos comunicativos, es decir, eso de 500, 600, 100, 200, los códigos de la biblioteca, eso no puede ser sobre un poema que hable de un río, ¿no? O sea, necesita ese recurso como que lo pide un poema que vaya relacionado con esas bibliotecas, ¿no? Entonces, lo mismo esta división de los cuadros de acuerdo a la composición que hace Chagall, ese tipo de recurso también lo está exigiendo o de alguna forma lo solicita el poema. Entonces, si es escucharlo, porque a veces cuando esas cosas no se escuchan, sino son imposiciones del autor, yo quiero hacer esto loco, entonces voy a ir voy a hacerlo sin hachas. Entonces voy a hacerlo pero sin ninguna modificación, ¿no? Entonces como que se queda en un efectismo que no responde a nada, ¿no? Que pongo un verso acá y el otro 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 acá y como a qué juego, ¿no? Dependiendo un poco del azar, cuando ustedes lo hacen de una manera consciente, escuchando el poema. Entonces creo que ahí hay un papel de ingenio muy fuerte, que tal vez cuando ustedes me dicen, no, Chagall me lo dio todo, o el poema me pide eso, en cierta forma es la emoción la que está primero, solicitándoles un recurso de conocimiento, un recurso de la creación. Esa pregunta la hago cuando comencé a tomar talleres por allá en la primera década de este siglo, con maestros poetas obviamente colombianos y de una tradición muy conservadora en la poesía, decían tajantemente, si hay ingenio no es poesía. Y con rabia, eso es ingenioso, no es poesía. ¿Por qué? Porque si empezó a usar un elemento racional, ahí ya no hay poema, ahí ya hay un ensayo, ahí ya hay un texto narrativo, ahí ya hay otra cosa, pero no hay un poema que fluya naturalmente. Sí. Igual yo no decía nada, pero pues como que no me tragaba mucho el asunto, pero entonces
creo que estos recursos también como que resignifican y vivifican esa emoción que se está trabajando a través del poema. A mí particularmente me agrada mucho leer poetas o escritores creativos, escritores que tengan un ingenio al mostrar las cosas. Uno dice, wow, yo ya he visto muchos poemas de amor, pero esta forma en que me lo muestra, no. Pero pues siempre es como agradable cuando esa forma responde a un fondo, ¿no? Hay una emoción que marca la parada y tal vez el ingenio lo que está es como vistiéndola. Ok, a ti te conviene esto, te puedo buscar este recurso, podemos mandar esto para acá, esto para allá, en fin. Pero tal vez no estaría como tan de acuerdo con esa afirmación de principios de este siglo, donde hay ingenio, pues no hay poesía. Ahora nosotros ya hemos hablado mucho, tenemos este par de invitados, cambiamos de micrófono. Hola, pregunta para nuestros invitados. Gracias, Alejandro Sánchez. ¿Y por qué Marc Chagall y no de pronto Claude Monet? Bueno, yo ahí lo que hice fue como... Es como tal. Claro, pues muy buena pregunta, porque uno diría, bueno, ¿por qué no otro artista? Bueno, pues porque sentí que fue el que me facilitó como la cosa para la escritura. ¿Por qué? Porque hay otros artistas, claro, yo venía, antes de hacer el ejercicio, pues de revisar otros artistas plásticos muy interesantes, pero yo sentía que no me podían dar una vía libre hacia la expresión poética que yo necesitaba sacar. Entonces me parece que Chagall dio esa posibilidad, es decir, y retomando lo que decía Alejandro Cortés, es, claro, la posibilidad que me da otro poeta, es decir, nosotros no escribimos de la nada, es clarísimo que un texto está en diálogo con otros textos, y lo que fue este libro, pues es porque está en comunicación con otros tantos libros, y que lo que yo escribí acá es como otra versión de un flujo poético que va tomando como personalidad de varios escritores, así lo veo yo. Pues de tal manera que yo dije, pues necesito poder expresar lo que yo también quiero, o sea, el libro tampoco es que sea una intención por plasmar o representar en palabras la pintura de Chagall, no, también es como un esfuerzo por encontrar en la pintura la posibilidad de hablar de mí mismo. Entonces la vida de Chagall se me volvió como un reflejo, un horizonte de sentido para hablar de mí. Entonces Chagall me lo permitió. Y además porque tiene unos temas muy poderosos, o sea, tiene la guerra, o sea, Chagall es un hombre del siglo XX, o sea, él vivió la Revolución Rusa, tuvo que vivir exiliado, tuvo que vivir en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que vivir, luego ver cómo volver a Europa y tratar de reconstruir varias cosas en Francia. Entonces, él alcanzó a ver como los grandes hechos, digamos, es como uno de los grandes artistas intelectuales del siglo XX, ¿sí? Por lo tanto, es de mucho peso, o sea, es como un monstruo, o sea, habla de la guerra, habla del amor, habla de la celebración de la vida, habla del matrimonio, habla de la religión, o sea, es que no se metía con cualquier cosa, era con unos temas y todos, aparte de todo, un mundo simbólico súper extenso, amplio, profundo, que te da la posibilidad de que puedas también. Entonces eso es lo chévere del artista, que digamos es ahí donde uno puede ver las posibilidades de estirar, de ampliar los sentidos que te da Chagall. Entonces puede dar lugar a seguir hablando de todos estos temas. Entonces para mí fue como el acuerdo, digamos, como que más puede resonar para esta sesión. Bueno, ¿quién más tiene preguntas, comentarios, observaciones, reclamos? No, es como una observación, y es que veo que ambos, y es un tema muy recurrente en las poetas y los poetas, es como la nostalgia y la reminiscencia de su infancia, de su familia, de sus abuelos, ¿no?
lo veo en ambos esa temática. Pero me llamó mucho la atención el poema de Bogotá, porque por lo menos yo, cuando escribo sobre Bogotá, personifico a Bogotá porque no la siento mía. A pesar de yo haber vivido también aquí en Bogotá, no soy de Bogotá, pero pues he vivido aquí, entonces me llamó mucho la atención ese poema de Bogotá que habla de cómo vivo esa ciudad, o sea, cómo a través de mi abuelo vivo esa ciudad, ¿no? Me pareció es lo que tú dices, muy ingenioso. Ese era el comentario. Y que evidentemente, es decir, no es que Chagall me dio todo, ¿no? Pues entonces todos seríamos poetas y todos en una exposición haríamos poesía, o sea, realmente ahí es el trabajo del poeta, la emoción, el ojo y sentarme a poder traducir lo que me servirá a mí específicamente ese artista. Entonces no es tampoco, claro, Chagall para ti pues fue muy importante, pero no es que te haya dado todo, o sea, fue el pretexto para poder escribir tu poesía. Eso me parece que es importante resaltarlo. Gracias, Sena. Vamos con Carlos. Muy bien. Bueno, sí, el tema de Marc Chagall es apasionante por su importancia como pintor, que retrató un poco esa vida que le tocó y profesó por su vida, un amor profundo. Además, pues sí echo de menos que no se hubiese hecho anotación de María, su esposa, con esa posibilidad de controvertir la misma gravedad y utilizar su propio recurso emocional para retratarse en un beso volando, en un escorzo imposible. Entonces me parece muy interesante y anotar también el tema de la razón o la intuición en la creación. Y en ese sentido, pues es muy propicio aportar desde mi lente que, como decía Próspero Mérimée, ¿de qué hace? ¿Cuál es su oficio? Yo escucho al mundo contestado, soy escritor. Porque con esta declaración nos conecta la razón, la lógica y la intuición. Él escucha al mundo en un acto racional, intenta interpretarlo, explicarlo, embellecerlo, y el del asunto está en utilizar, digamos, la lógica, la gramática, la perspectiva, para que esa transformación de lo que yo vi quede estéticamente posible, éticamente convincente, y que ella tenga una función en nuestros lectores. Así que este oficio de escribir es un oficio que implica no solamente el objeto poético, sino la intuición, que esa se desarrolla de una manera muy singular, muy personal, para interpretar, ver y revelar nuestra forma de verlo, ese mundo que nos rodea. Muy interesante el trabajo de mi paisano manizaleño. Como decía anteriormente, sí, hay muchas cosas de familia, de padre, de solar, del recuerdo, para que vaya un poco más. Sí, del recuerdo, y pues está lleno de belleza. El lenguaje de nuestro amigo es un poco más encriptado, pero también está buscando esa figura poética. De suerte que dejaría ahí mi anotación, no se me ocurre más nada por ahora. Bueno, gracias por los comentarios, por
a las preguntas. Vamos entonces a cerrar con, yo creo que 2 poemas de cada uno. Se nos ha ido el tiempo conversando, pero pues eso es la idea, ¿no? O sea, motivar a la gente a hablar y a comentar. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por esa participación. Entonces, comenzamos con 2 poemas de usted. De la extrema derecha. Uy, no. Él es de centro, él es de centro. Sí. Uy, no. Él está en el centro, él está en el centro. Él es el arquero. A ver. Digamos, la idea, sí, este poema se llama Alrededor de ella, es mencionando justamente a Vela, que fue el amor de Chagall. Chagall pintó mucho sobre muchos matrimonios, muchos temas de celebración, muchos actos circenses, la bailarina, el trapecista, el violinista, como todos estos personajes de la cultura popular de Europa del Este y de raíces también judías. Entonces, desde allí, pues el matrimonio era una cosa de mucha celebración. Y él, pues el amor de su vida fue Vela. Después de su viaje a México, ella enferma y pues, porque él va a México, hace toda la escenografía para unas obras y hace todo el vestuario con Vela, pero ella ahí enferma y cuando y de ahí pasa a Estados Unidos, donde tiene que quedar un tiempo, ella muere. Después fue el gran amor de su vida y por supuesto Vela es como la que ha llegado. Ya te queda un poema. No, son corticos. Son cortitos. Ninguna historia. Alrededor de ella. Vitesse es el eco en una esfera de cristal. Posa sobre una repisa mientras se hace vieja dentro de su recinto encapsulado. Afuera, el acróbata la pone a jugar sobre sus manos. Rueda como una pelota.